Bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias por estar siempre ahí, siempre atentos a este programa, mundo de gente que nos sigue. Yo debo agradecer además a una cantidad de oyentes que ya prácticamente se convierten en colaboradores, que yo te diría que frecuentemente aportan no solo sus inquietudes, sus ideas, sino que también me aportan datos, información, inclusive datos de la cultura, información histórica, información también del presente. Yo agradezco un montón todo ese tipo de intercambio porque es lo que enriquece precisamente la tarea de la comunicación y enriquece fundamentalmente el desarrollo de esa masa crítica que debemos tener en una sociedad. Si una sociedad realmente quiere ser democrática, necesita desarrollar cada uno de nosotros capacidades críticas, tener elementos de juicio, tener, digamos que, aportes importantes en lo que hace a la información. La información como ese conjunto de datos que precisamente nos brindan la comunicación de lo que sucede, que nos informan acerca de lo que está sucediendo del modo más completo. Y esa información no se agota en los acontecimientos o en la noticia, sino que es ese conjunto de hechos, de acontecimientos, de noticias señalizados en su significado, que están consignados en sus significados. Y para eso se requiere la tarea de personas capacitadas para comprender y para aprender esos significados de los hechos, lo que nos van diciendo, lo que simbolizan también, la simbología y la significación que tienen y a partir de ahí el desglose analítico, la descomposición de lo que está sucediendo para poder componer a su vez, digamos que el concepto de la realidad que estamos viviendo. Es muy importante, por lo tanto, compartir todo tipo de información, la que sea. Todo tipo de información siempre va a completar a otra, la va a complementar. Todo tipo de perspectiva va a complementar otra perspectiva. Yo cuando observo programas periodísticos con dos, tres, cuatro panelistas que son de alta calificación, experimento que me enriquezco porque tengo los aportes de uno, del otro y del otro, que por lo general son complementarios, que aportan distintos matices, inflexiones sobre un mismo tema. Hasta incluso en el periodismo deportivo, futbolístico, cuando van aportando datos, datos muy precisos, y desde esos datos van analizando, digamos, una secuencia de significados para llegar a la conclusión de, por ejemplo, la situación actual de un plantel de fútbol, de un jugador determinado, de la trayectoria de ese cuerpo técnico y del adversario, por ejemplo. Y todo eso sucede en los ámbitos de la vida, y así en el ámbito político e institucional, que es algo tan complejo y que tanto requiere o tanto necesita de periodistas expertos, de analistas con mucha experticia, que nos puedan aportar distintos puntos de vista, aspectos diferentes, pero que son complementarios y que hacen a un todo. Y cuando lográs ver desde esas partes el todo, ahí recién entendés el significado de lo que estamos viviendo en términos políticos, en términos institucionales, en términos legislativos, administrativos, como vamos analizando en nuestro país. Este programa es de Libertas, primera fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, libertas.uy, ese es nuestro sitio web. Tenés una nota impresionante que ayer, bueno, compartimos con ustedes, tiene que ver con el Mundial de Fútbol y la geopolítica. Ahora hay otra nota también muy interesante sobre el G7 y los cambios que se están dando en el mundo, a raíz inclusive de este acuerdo que se hace entre Estados Unidos e Irán. Se libera el estrecho de Hormuz, por ejemplo, y se desploma el precio del petróleo. Se desploma el precio del petróleo. ¿Qué hará el gobierno? ¿Va a desplomar también el incremento del 20% del combustible, violando la regla fiscal que establece la ley de urgente consideración? Lo hará porque ya violó la ley, ya no la respeta hace tiempo. Discrecionalmente impone incrementos del combustible que, bueno, ya perjudicaron la economía uruguaya entre tantas otras, digamos, tácticas y estrategias de este gobierno que van perjudicando la economía uruguaya. Pero en este caso un 20% del incremento de los combustibles en términos
de prácticamente 2 meses, es criminal directamente. Ya no solo es disparatado, sino que es criminal. ¿Qué van a hacer? ¿Van a bajar ahora el porcentaje? Porque no se respetó la regla fiscal para nada. No se ajustaron a los principios legales de esa ley vigente que fue de alguna manera de facto, como decimos, que es este gobierno, de facto derogada por un supuesto acto administrativo, que de acto administrativo no tiene nada, que es una resolución presidencial que a modo de un decreto en verdad es un acto administrativo impropio, un acto fallido, es un acto nulo, porque no obedece al principio consular, al principio determinante y básico de nuestro Estado de Derecho, que es la jerarquía normativa. Jamás un decreto presidencial puede imponerse ante una ley, puede dejarla sin efecto, puede derogarla, y de hecho lo hizo. Entonces hay una derogación de facto. ¿Sabes qué? A raíz de este tipo de videos que estamos haciendo en este programa, que por supuesto compartimos también como programa de radio en la 30, en esta queridísima radio, en la cual estamos trabajando ya hace 6 años y este está cursando el 7.º año en esta radio espectacular, icónica, que nos permite salir en las mañanas en lo que se considera es el prime time de la radio. Estamos de 11 a 13 horas de lunes a viernes, de 11 a 13 horas por la 30 aplicación o por www.radionacional.com.uy por internet o por aire, por onda de aire 11:30 AM. Salimos en nuestro canal YouTube de lunes a viernes también con contenidos nuevos a partir de las 19 horas de Uruguay, 21 horas de Uruguay de lunes a viernes, con contenidos nuevos en nuestro YouTube que tiene como nombre el del programa, en donde estamos. Y debajo tenés todo nuestro streaming. Tenés todo nuestro streaming debajo, podés ir a nuestras redes sociales. Estamos muy activos también en Facebook y en Instagram, por ejemplo. Ni que hablar nuestra web, libertas.uy, y nuestro canal YouTube, producción de Nahuel Esperanza. Producción digital, diseño, desarrollo digital, marketing digital de este enorme profesional que trabaja en la producción de nuestros contenidos. ¿Sabés que a raíz, como te decía, de estos contenidos como el de ayer, por ejemplo, cuando me refería a las nuevas estrategias políticas que se deben emplear desde las democracias liberales en este status quo de guerra contra el socialismo? Bueno, un querido oyente, licenciado en letras y editorialista, responde con verosímil escepticismo al video que publiqué ayer sobre esos nuevos paradigmas estratégicos de las democracias liberales contra el socialismo global y especialmente contra el socialismo del siglo XXI en América Latina. Sí, esta vez también va a ser largo el video. Ya te adelanto que va a ser un video largo porque estos temas son largos, son de extensa data, son de largos procesos en los cuales Uruguay está envuelto, lamentablemente. Largos procesos de conquista de las izquierdas marxistas. Claro que el epicentro de todo esto es el Partido Comunista de Uruguay, conjugando sus esfuerzos y sus desavenencias con el movimiento MPP, que no es otra cosa que el movimiento Melene Tupamaros en su versión política, y como tercera fuerza y, digamos, coadyuvante, también en acuerdos y discrepancias estratégicas, el Partido Socialista del Uruguay, partido también marxista-leninista. Estos tres grandes partidos o movimientos que integran el Frente Amplio son los que lideran al Frente Amplio con esa impronta ideológica del marxismo-leninismo. Estamos gobernados por comunistas, por marxistas o socialistas de Estado, que están integrados al Foro de San Pablo como esa internacional socialista, aplicándose directamente a esos deberes estratégicos, aplicándose directamente a esas premisas doctrinarias. Entonces yo intitulé El gobierno del FA recuerda al mito de Sísifo y voy a ir a un punto que se reitera en estos momentos de la historia y obedece a un nuevo reclamo que hace la Organización Internacional del Trabajo a la ley 2009 promulgada bajo el gobierno de Tabaré Vázquez sobre las negociaciones colectivas y los consejos de salarios, sobre los convenios colectivos. Esa ley que es absolutamente nefasta
es dañina y atropella con nuestro orden jurídico, estableciendo a los sindicatos como organizaciones con plenos poderes de negociación, otorgándoles la incidencia de estar legitimados por el Estado para llegar a acuerdos, es decir, a consejos de salarios que emitan desde luego el Poder Ejecutivo con la fuerza de la ultraactividad. Tienen una ultraactividad como si fueran una ley, tienen un efecto general, tienen un efecto de imposición coactiva general a todas las relaciones laborales de empleadores y empleados que integren esa rama económica de actividad, toda esa actividad económica que un sindicato en su cúpula sindical representa a nivel de todo el país, negociando con cúpulas empresariales que representan también esa rama de actividad en lo empresarial y con el Estado, a través del gobierno, que deberá ratificar esas negociaciones colectivas en esos consejos superiores, bipartitos o tripartitos, llamados consejos de salarios. El esquema clásico ortodoxo, un esquema implementado, innovado por Benito Mussolini en el año 1927 con aquel documento, la Carta del Lavoro. Esa misma estructura sindical de federación sindical o confederación sindical con sindicatos por ramales de actividad, sindicatos que, digamos, organizan la vida sindical de los trabajadores en toda esa rama de actividad a nivel nacional, luego tiene la potestad, están legitimados para negociar no solo en términos de salarios, sino en términos de relaciones laborales, condiciones del trabajo, por ejemplo, disposiciones horarias, reglamentaciones internas de las empresas y así también las políticas económicas a aplicar, fijación de los salarios mínimos, fijación de escalafones salariales, resolución, por ejemplo, en materia organizativa, etcétera, tienen plenos poderes incidiendo muchísimo en la vida económica privada de nuestro país, pero también en la vida pública, funcional de nuestro Estado, porque se integran a los funcionarios públicos como sindicatos únicos que los representan frente al Estado, para el cual trabajan como funcionarios integrados a la función esencial del Estado. Es increíble. El Estado es un régimen muy particular, muy especial. El convenio 98, así como el convenio 87 que Uruguay tiene firmados, establecen el concepto de libertad sindical y hacen muchos reparos respecto a los funcionarios públicos y muy particularmente a militares, policías, bomberos, hacen reparos porque cumplen funciones esenciales del Estado, están subordinados a esas funciones del Estado y tienen estatutos particulares, sin perjuicio de que se violenten o se violen los derechos de trabajo de cada uno de esos integrantes. Eso es, sin perjuicio de que sean violados los derechos de esos trabajadores, de esos funcionarios que son trabajadores también, pero no obedecen al régimen general de la externalidad de un sindicato que los represente, porque los sindicatos están a los efectos, dice inclusive el convenio 98, están a los efectos de resolver temas salariales, por ejemplo, de resolver mínimo salarial. Y eso no lo puede resolver un sindicato representando a funcionarios del Estado, porque es el Estado, a través de la ley de presupuesto nacional, como lo establece el artículo 214 y siguiente de la Constitución, mediante la cual se establece las categorías laborales y se establecen ahí entonces los laudos, los ajustes salariales, el nivel salarial, salario mínimo nacional, que debe ser una especie de métrica, de medida del salario mínimo aceptable para darle calidad de vida a los uruguayos, cosa que ya de hecho no existe, porque hoy el salario mínimo en verdad es realmente una burla. Salarios mínimos de cuánto, yo exactamente ahora no tengo el dato, pero serán 32.000 pesos nominales, 32, 34, que te quedan en la mano 26, 27.000 pesos. ¿Quién vive con ese dinero? Y si sos padre de familia, y padre y madre de familia, aunque los dos ganen ese dinero, no llegan ni a la mitad de la canasta básica familiar. Y sin embargo están negociando sobre esas miserias, por ejemplo. Entonces,
Yo vengo con este tema, dado que este amigo me responde respecto a lo anterior, a que aplicar nuevas estrategias políticas como en El Salvador, como aplica Bukele, como aplica Javier Milei en Argentina, como estará aplicando José Antonio Caz en Chile y verá la manera de hacerlo, como lo hará si gana sus elecciones Abelardo de la Espriella en Colombia. Veremos qué sucede con Keiko Fujimori, qué estrategias desarrollará. ¿Qué pasará luego en Brasil en sus elecciones si es que gana Flavio Bolsonaro? Lo cierto es que requieren las democracias liberales, nuestros estados de derecho, nuevas estrategias, hay nuevos paradigmas, como el que está llevando a cabo de alguna manera Donald Trump con algunas, inclusive, si vos querés, discusiones o con ciertas críticas al desarrollo de su política exterior, de la geopolítica, tema que veremos en otra oportunidad. Me dice este querido oyente, no sé si los actores políticos que hay en este país, claro, están dispuestos para realizar los cambios que se necesitan. Esto me lo dice después de haber visto el video. Y yo le respondo, no, no los hay. No, directamente no los hay. Yo lo que planteo en estos videos es lo que debería hacerse, lo que es necesario hacerse. No estoy diciendo que acá se pueda hacer o se vaya a hacer. Yo considero lo mismo, considero que no hay voluntad política, pero tampoco está dada la experticia, la tradición, la experiencia y digamos que la lucidez política de ver la necesidad real de cambios que el país requiere para liberarnos de todo este atropello, de esta usurpación socialista, marxista que nos está gobernando. Por ejemplo, ahora me entero que Gabriel Odone dispone también por resolución ministerial que todas las personas que tengamos que integrarnos a alguna vida corporativa, a un banco, a cualquier otro tipo de actividad corporativa, a las compras en el exterior, como ahora esta autorización que se exige desde aduana, desde la Dirección General de Aduanas o Dirección Nacional de Aduanas, a cada uno de nosotros si queremos hacer compras online, va a abrir a la DGI el secreto bancario. Directamente nos van a levantar el secreto bancario, lo que yo les decía, ¿vieron? El artículo 635 lo que hace es debilitar tanto el secreto bancario que directamente lo elimina. Elimina el secreto bancario y queda a discrecionalidad de la DGI entrometerse con nuestras cuentas, ver los movimientos que tenemos, las relaciones que tenemos comerciales, industriales, laborales, de pagos, de transferencias, y van a entrometerse en nuestra vida financiera. Es una de las formas clave del control, es una de las formas clave del control de nuestros dineros. Capitalismo controlado, le llaman ellos. Es vida económica controlada, vida económica manipulada, y quién sabe con cuántos disparates nos van a salir, con cuántos inventos nos puedan salir en cuanto a nuevas reglamentaciones, autorizaciones para acá y para allá, para hacer ciertos movimientos. Todo eso es pérdida de libertad. Pierde fluidez totalmente el mercado, nuestra vida, nos va a desestimular, nos va a cansar, va a provocar fatiga social, cansancio, costo social y costo económico. Es un desastre realmente y este ministro es lamentable. Es aquel ministro que tanto le peleaba a Danilo Astori, que era mucho más moderado, más racional que él. ¿Se acuerdan del segundo Ministerio de Economía? Bueno, era este personajillo, este personaje que estaba en la OPP, cuando se hablaba de los dos ministerios de Economía bajo el gobierno de José Mujica, apadrinado por José Mujica, dado que José Mujica quería la línea de Odone, no la línea de Astori, que estaba más apoyado por los sectores moderados del Frente Amplio, que provenía de esa socialdemocracia más moderada, si bien fue nefasto, no llegó a estos extremos de Gabriel Odone, que en el término de 15 meses nos destruyó la economía del país. Es el peor ministro de toda la historia del Uruguay, porque el gobierno del Frente Amplio es el peor gobierno de toda la historia del Uruguay. Tristemente somos un reflejo del resto del mundo decadente, me dice este amigo, sin gusto por el buen arte, sin modales, sin ética, sin ganas de construir una sociedad con garantías. Estamos en la granja de Orwell, sí, la rebelión de los cerdos en la granja, ¿no? Y aún conociendo la historia no sabemos cómo salir de ella. O peor aún, estamos como en el ensayo de Albert Camus sobre el mito de Sísifo, una publicación del año 1942 que al parecer nadie ha entendido. Yo le agregaría a este amigo
que pocos han leído, además, no solo que han entendido, sino que pocos han leído. Voy a explicar un poquito esta última referencia hecha por este valioso interlocutor, dado que el mito de Sísifo y lo que interpreta el filósofo Albert Camus son muy aplicables a la naturaleza política, cultural, socioeconómica del Uruguay, te diría que de los últimos 70 años o más, o 100 años, pero agravada en los últimos 20 años del país. Muy agravada en los últimos 20 años del país. Te parecerá extraño, pero es muy extrapolable porque los mitos griegos son sabios, tienen sabiduría. Y el mito de Sísifo te lo voy a bajar a tierra con la actitud contumaz, ideológica y soberbia de este gobierno del Frente Amplio y del PICNT, sosteniendo a los sindicatos únicos corporativos con los consejos de salarios legislados por esa ley nefasta del año 2009, que es la que nos está perjudicando todo el proceso de evolución posible que hubiera tenido Uruguay, de la evolución que hubiera sido posible si no hubiéramos tenido este sistema de sindicatos únicos corporativos que están legalizados por la ley del 2009, pero que ya fueron legitimados por decretos presidenciales de Julio María Sanguinetti. Desde ahí viene el tema, por eso te hablo que esto tiene muchos años. Sísifo en la mitología griega fue el astuto fundador y el rey de Corinto, ¿m? De la ciudad de Corinto. Incluso está la epístola de Pablo a los Corintios, porque había una iglesia cristiana ahí, en esa importante, digamos, ciudad y acrópolis, una de las tantas ciudades de la civilización griega. Fue célebre, Sísifo, era un rey célebre por su gran inteligencia, un rey muy inteligente, sumamente agudo en su inteligencia, suspicaz, un gran estratega, un gran estratega. Y a raíz de todo ello, dada su inteligencia y estrategia, con artimañas pasó a la historia por su osadía al engañar a los dioses y a la propia muerte en dos ocasiones. Los griegos eran muy religiosos, eran sumamente religiosos, se encomendaban a los dioses, se lo atribuían todo a los dioses y consideraban que nuestra vida está gobernada, digamos que por un elenco de dioses encargados de gobernar este mundo, llamados los dioses del monte Olimpo. Entonces, se dice que Sísifo, mediante engaños y artimañas, engañó a la propia muerte. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, engañando primero a Tánatos, las artimañas de Sísifo. Engañó a Tánatos, que es el dios de la muerte. Bueno, Zeus mandó a Tánatos para llevarse a Sísifo al inframundo. Sísifo logró engañarlo y encadenó a Tánatos a la muerte, lo que provocó que ningún ser humano falleciera, al menos temporalmente por un largo periodo, hasta que Tánatos fue liberado por Ares. Zeus manda a Ares a que libere a Tánatos, que quedó encadenado a la propia muerte que es Tánatos. Y luego viene el engaño a Hades, que es el rey del inframundo, sería el rey del infierno. Al llegar su hora final, Sísifo convenció a Hades de dejarlo regresar al mundo de los vivos, dado que Hades fue condenado a ese mundo de los muertos por haberse enamorado de una mujer que provenía de ese inframundo que se hacía mortal y viva durante tal tramo del día y luego no. Y ahí Hades quedó prendado de amor y se convirtió en ese dios del infierno. Entonces, ¿qué hizo Sísifo? Lo engañó, lo dejó regresar al mundo de los vivos para castigar a su esposa, a la esposa que lo había engañado, por no realizarle los ritos funerarios necesarios para que él no quedara prendado, digamos, o no quedara condenado a ese infierno. Entonces Sísifo rompió después su promesa, lo liberó, fue con Hades al mundo de los vivos para que encontrara a su esposa, pero rompió la promesa. Y ahí Hades quedó, bueno, sin fuerzas para volver. Vivió en la tierra hasta alcanzar una edad muy avanzada, dice el mito. Imagínate, la persona de pronto vivió 300, 400, 500 años, 600, como Matusalén, que se dice 900 años, pero sobrevino el castigo. Sobrevino el castigo eterno. Castigo eterno como represalia por su soberbia y sus reiteradas burlas al inapelable destino que tienen los seres humanos.
Zeus lo condenó al inframundo a realizar una tarea tan dura como carente de sentido, una tarea absolutamente absurda. Acá está el punto. La rebelión, por un lado, ante las condiciones naturales de la vida, rebelarse ante las inexorables leyes de la vida, a su vez condenan a una torpe tarea, a una vana tarea, una tarea sin sentido, a un disparate descontrolado, eternamente descontrolado. Eso es lo que está planteando el mito griego de Sísifo. ¿El castigo en qué consistía? Bueno, lo ilustran de esta manera muy sabia. Consistía en empujar una enorme roca hacia una montaña altísima, imagínate el esfuerzo como el de un alpinista, tenés que subir esa roca, pero condenado a que esa roca apenas llegaba a la cumbre de la montaña o estaba por llegar a la cumbre, se desbarrancaba, caía otra vez al abismo y Sísifo estaba condenado a bajar otra vez al abismo y buscar esa roca para volver a subirla. Y así esa roca volvía a caer y ese proceso es repetitivo, es constantemente repetitivo, es eterno. Una tarea sin sentido, no tiene ningún sentido. Subía con gran esfuerzo esa roca, imagínate subirla a una montaña de miles de metros y que luego caiga miles de metros para bajar, recoger la roca, subirla otra vez para que vuelva a caer y así sucesivamente en una espiral infinita, en una eternidad. Bueno, el mito de Sísifo proponiendo que la única manera, claro, le digo, el célebre ensayista y filósofo Albert Camus abordó esta historia en su ensayo. El mito de Sísifo proponiendo que la única manera que tiene Sísifo de rebelarse contra el sinsentido de su condena es asumir su destino con total conciencia, imaginándolo feliz durante el descenso a buscar su piedra. Yo considero que se equivoca Albert Camus, como todo izquierdista, va forzando el mito y lo lleva al terreno vagamente social y del sentido sin sentido de la existencia. Porque los marxistas son muy nihilistas, muy de que la vida no tiene sentido, que la vida es un sinsentido, entonces hagamos lo mejor que podemos y así está todo esto que es libérrimo, ¿no? Bueno, que haya derechos de género, que cualquiera pueda experimentar la vida sexual que quiere tener y vamos a inducirlo a que lo haga y que se sientan libres y vamos a proponer que se hagan travestis y que los niños experimenten el género y que si sos niño experimentás ser mujer, si sos mujer sos niño. Y la economía hacemos lo que nos parece, vamos a distribuirla, que todos sean iguales, porque total esta vida es tan corta. Y los padres con los hijos que se fumen un porro, legalicemos la marihuana. Yo lo viví de cerca conviviendo con familias tupamaras, que fueron vecinos. No es que yo viví experimentando eso, los vi experimentar eso. Vi a padres con hijos diciendo, vamos a mamar un porrito. Y padres médicos, ¿eh? Padres médicos y profesionales con sus hijos jóvenes. Y tengo ganas de aquello, ¿no? Por ejemplo, una de sus hijas. Tengo unas ganas de acostarme con alguien. Y bueno, andá y hacelo, dejate de embromar. Así son, así se comportan. Porque están viviendo bajo estas premisas filosóficas que plantea Albert Camus, otro de los grandes neomarxistas. ¿Mm? En la eternidad, yo digo, no es así. El mito es mucho más sabio. ¿En la eternidad hay cansancio? Pregunto. Si el castigo es eterno, ¿hay sufrimiento? Sí, es eterno, sufrimiento. Pero resulta que no hay mal que resista 100 años. No hay cuerpo que lo aguante, siquiera una mente terrena y corpórea que aguante ese castigo. Por ende, esa eternidad, en verdad, simboliza lo repetitivo, lo perpetuo de lo mal hecho o lo bien hecho. Eso que está bien hecho o mal hecho tiene un valor perpetuo, tiene un valor de perpetuidad de lo obrado, no del obrador. Es el valor eterno de lo bueno o lo malo de lo obrado, no del obrador, no del que hizo, sino del que respondió, digamos, a ese universal que es el bien o el mal, lo que está bien hecho y lo que está mal. En este caso, Sísifo hizo todo mal, porque se rebeló ante el hecho inexorable, natural de la vida humana. La vida humana está constituida como tal por dos segmentos, por dos extremos, el nacimiento y la muerte. Si no, no sería vida humana, sería otra cosa. Nosotros no estamos en la eternidad. Y la eternidad es más un concepto abstracto que nadie jamás
pudo darle un desarrollo explicativo, argumental, porque es una abstracción. Lo eterno siquiera es lo infinito. Lo infinito es lo que no sabemos que tiene fin. No quiere decir que sea eterno, es infinito porque es tan inmensa su dimensión que no le podemos ver el fin a eso. Por eso es la infinitud. La eternidad es lo que no tiene tiempo. Es lo que, entonces, si no tiene tiempo, no tiene vida. Porque la vida transcurre en el tiempo, en el discurrir, en el devenir, como explicaba Heráclito, por ejemplo. En la eternidad hay cansancio, bueno, sí, es eso. Ahora, Sísifo, ¿se imaginará o experimentará la felicidad cuando baja a buscar la piedra, según Camus? ¿Y experimentará eternamente su sufrimiento y su desgracia al tener que subir la piedra? No, pretendió bajar siempre hacia el territorio de la felicidad, que es distinto. Como Sísifo pretendió bajar hacia el territorio de la felicidad, la vida eterna, y la vida eterna, y burló, ¿qué burló? La eterna ley de la muerte de la vida, eso burló. Burló la eterna ley de la muerte de la vida. Si no, no es vida. Si no hay muerte, no hay vida. Si no hay nacimiento, no hay vida. Y si no hay muerte, no hay vida. No hay una vida eterna en estas condiciones. Y eso es lo que pretendió burlar Sísifo. Pecado de ibris o de ubris, decían los griegos. Pecado de soberbia. Pecó de soberbia. Porque pretendió burlar leyes eternas preestablecidas por los dioses que él no domina y no tiene las condiciones de hacerlo. El célebre ensayista y filósofo Albert Camus abordó esta historia en su ensayo El mito de Sísifo, proponiendo que la única manera que tiene Sísifo de rebelarse contra el sinsentido de su condena es asumir su destino con total conciencia. No, no asumió el destino con ninguna conciencia Albert Camus, porque no tuvo la conciencia de las eternas leyes de la vida y la muerte, de la eterna ley de la temporalidad del ser humano. Pretendió burlar la temporalidad de la vida humana, por lo tanto no actuó con conciencia y sabiduría, actuó con autocomplacencia, actuó con engaño, actuó con artimañas, actuó con fantasía, pretendió elaborar una fantasía, una ilusión y vivir autoengañado y autocomplaciente respecto a una eternidad que no le pertenece y que no puede dominar. Por lo tanto, fue condenado inevitablemente, inevitablemente, de modo irrecursable, es decir, es inexorable, va a suceder y sucedió. Entonces, ese es el mito de Sísifo. Es sabio, es un mito muy sabio el de Sísifo. Y hoy en nuestro país estamos condenados a estar como él, a subir llevando la piedra y luego caer, subir nuestro trabajo, pagar los impuestos, cuidar a los chiquilines, llevarlos a la escuela y después te hacen caer. Te meten más impuestos, más control de tu vida financiera, más control de tu vida económica, más regulaciones administrativas, más desempleo, y seguís buscando empleo, y te esforzás haciendo lo mismo. El empleo que lo perdiste, ahora volvés a buscar el mismo empleo que perdiste, y estás haciendo un doble esfuerzo, un triple esfuerzo o más para buscar ese empleo que ya te tendría que haber transportado a otras condiciones, inclusive ya laborales, con más calidad laboral, con más desarrollo, más antigüedad. Pero sucede que se interrumpe eso porque los empleos se pierden. Pero se interrumpe el poder adquisitivo porque también se pierde el poder adquisitivo de nuestro dinero, porque este modelo económico genera mucha inflación, genera desempleo, genera gasto del Estado. Ese gasto del Estado que es exponencial, que es continuo en los últimos 100 años, nos está hablando del mito de Sísifo, siempre haciendo lo mismo bajo la soberbia política de pretender saber más que las leyes económicas, que las leyes del mercado, que la antropología económica del ser humano, que pretenden saber más que la filosofía jurídica del Estado de Derecho, que pretenden saber más que las ciencias jurídicas del Estado de Derecho. Entonces se están acometiendo con la conducta de la soberbia que cometió Sísifo, pretendiendo burlarse de las leyes inexorables que la ciencia nos dice que tiene la naturaleza humana, que nos dicen las ciencias
del derecho, de la economía, de la antropología, de la historia, que nos dicen que tiene la naturaleza humana para comportarse de la mejor manera organizada socialmente. Uruguay, por ejemplo, está en la nueva lista negra de la OIT, otra vez. Hace mucho tiempo que está en esa lista negra, que la OIT en verdad le llama técnicamente la lista corta, pero coloquialmente se le llama la lista negra. Mientras el gobierno relativiza todo esto, ya sucedió con el gobierno anterior, que recibió reclamos en 2 oportunidades por delegados que vinieron personalmente a decirle, Uruguay tiene que terminar con este sistema corporativo que plantea esta ley de los convenios colectivos. No puede el Estado estar entrometido en las negociaciones bilaterales entre empleadores y empleados que deben ser libres, deben responder a la libre voluntad de las partes y esas negociaciones que son colectivas y que la OIT ahí también, a mi criterio, un poco divaga desde el punto de vista jurídico, porque habla que tienen que tener una fuerza contractual entre las partes, en verdad es muy difícil establecer un contrato, naturaleza de contrato entre partes, entre colectivos. Pero pongámosle que sí, que logran un acuerdo que tiene cierta fuerza contractual, te dice la OIT, pero esa fuerza contractual obedece en primer término a la libre disposición de las partes para negociar en esos términos, es decir, se disponen libremente a ver los puntos que hay que negociar y luego van negociando libremente cada uno de esos puntos para arribar a conclusiones que son válidas porque son bilaterales, porque ambas partes se pusieron de acuerdo. A eso se le llama libre disposición de la voluntad o autonomía de la voluntad en todo lo que hace a las relaciones interpersonales en materia de acuerdos. Un acuerdo, un convenio, un arreglo amigable o un contrato, por ejemplo. Son acuerdos entre partes, tienen esa naturaleza vincular, contractual, pero solo entre las partes, no con un efecto de ultraactividad general como si fuera una ley. ¿Se entiende? Bueno, en Uruguay, todos esos acuerdos que no los hacen cada una de las partes, que no lo hacen cada uno de los empresarios y los empleados de toda esa actividad económica a nivel del país, porque no son consultados, porque pequeñas empresas, medianas empresas no participan de esas negociaciones colectivas, porque solo participan las cúpulas sindicales, por ejemplo, del sindicato de refrescos, del sindicato de la construcción, el ZUNCA, del sindicato de los bancarios, AEU, es decir, son los grandes sindicatos que participan en esas negociaciones con las grandes empresas, con las que integran la Cámara Empresarial o la Cámara de Comercio, que son las empresas más grandes que por lo general están prebendadas de estos gobiernos que ahora corporativizaron el Estado de esta manera, que ahora se trabaja a través de estos sindicatos, pivoteando con el gobierno de turno y con esas cámaras empresariales en un triángulo de 3 corporaciones que van girando, digamos, y desarrollando esas políticas económicas, laborales, salariales, de relaciones laborales, pero también políticas económicas, financieras, tributarias, porque todo eso condiciona la economía del país. Eso le dice la OIT que lo tienen que sacar, que tienen que terminar con eso, porque Uruguay está en la lista negra, está en la lista negra. Entonces, Uruguay es Sísifo, que pretende burlarse de eso. ¿Y qué le está diciendo la OIT? No se puede trabajar así, porque así están perjudicando todo el contexto económico del país y el contexto de las relaciones laborales, que son un factor determinante del contexto económico. Las buenas relaciones laborales que se den entre empleadores y empleados con el derecho, ambas partes, de integrarse colectivamente para negociar. Por ejemplo, los empleadores en su gremio de empleadores y los trabajadores en su sindicato de trabajadores. Entonces, ambas partes se reúnen con fuerza equivalente, trabajadores reunidos a modo de un sindicato, esos trabajadores de esa empresa, o de pronto el sindicato de trabajadores que representen a varios trabajadores para varias empresas que están en la misma actividad, pero esa resolución final, ese acuerdo, se va a dar entre esas partes, entre los 3 o 4 sindicatos que negociaron con esas 3 o 4 empresas que fueron representadas, cada una de ellas, por sus directores, por su gremio empresarial, y los trabajadores de esas empresas por esos sindicatos. O si quieren formar un sindicato único
pero en ese sector de la economía, eso es lo que plantea la reforma de Milei, eso plantea la flexibilización laboral. Si quieren un sindicato, por ejemplo, por profesionales, por oficios, ¿por qué? Porque una actividad empresarial tiene muchas áreas. No es lo mismo el trabajador de las estivas, de los depósitos, de una fábrica, no es lo mismo los trabajadores de la planta industrial, de las cintas transportadoras, del embalaje, no es lo mismo los trabajadores de la elaboración del producto, si es un alimento, si son medicamentos, si son productos de limpieza, no es lo mismo el trabajador que está en los departamentos jurídicos contables, no es lo mismo el trabajador que está en los departamentos administrativos, de relaciones públicas, de marketing de esa empresa. ¿Se dan cuenta? Es un universo muy complejo donde esa empresa tiene estatutos internos que reglamentan la vida laboral de las relaciones laborales entre ambas partes, pero a su vez sobre la base de un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo sí tiene efecto ultraactivo, sí tiene ultraactividad y tiene un efecto vinculante que si acaso es violado, debe dirimirse esa violación, ese conflicto de intereses en la justicia laboral. Se tiene que ir directamente a la justicia laboral, a un juez en lo laboral, a través de la intermediación del Ministerio de Trabajo. Pero ahora, las negociaciones colectivas entre sindicatos y empresarios se ajustan a términos muy puntuales, por ejemplo, calidades laborales, situaciones de malestar, cómo está el ámbito de trabajo, qué es lo que hay que mejorar, y básicamente un acuerdo, si es posible, un acuerdo para llegar a un salario mínimo de esos trabajadores en ese ámbito de la negociación, no a nivel nacional, no como si se estableciera una ley. El salario mínimo es este. ¿Por qué? Porque lo resolvió el PICNT con el gobierno y las cámaras empresariales. La escala ahora de salario van a ser 8 escalafones laborales para los funcionarios públicos. Además, los funcionarios públicos van a trabajar 6 horas. ¿Por qué? Porque lo resolvió el PICNT con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Eso es lo que le dicen que hay que sacar, porque no obedece a la libre voluntad de las partes, según el convenio 98 que Uruguay ratificó hace muchos años, como también el convenio 87, que es muy importante. En el convenio 98 se establece en el artículo 4 esto que te estoy diciendo. Pero sin embargo, en la ley de la negociación colectiva, ley 18.566 del año 2009, se viola el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Te repito, la ley 18.566 del año 2009, bajo el gobierno del Frente Amplio, presidente doctor Tabaré Vázquez, ley de negociación colectiva, viola el artículo 98 en varias disposiciones que son medulares, que son nucleares. La OIT es una organización esencialmente tripartita, es internacional, lo que dice genera en el ámbito internacional una determinada fama en nuestros países, no tiene efecto vinculante, pero sí tiene un efecto muy potente, muy poderoso, que es la credibilidad o no de un país si obedece a los parámetros de los convenios que adhiere, que firma con esta organización internacional. Es realmente impresionante ver cómo Uruguay se comporta como Sísifo, pretende burlar el orden internacional del derecho internacional, pretende burlar el orden jurídico del derecho, incluso constitucional, y del derecho constitucional en materia laboral, artículo 97 de la Constitución, por ejemplo, la libertad sindical, es decir, la actividad sindical debe ser libre y responde también a las franquicias. Son organizaciones más o menos formales que no tienen una naturaleza como para arribar siquiera a la naturaleza de un contrato, sino que es más bien la naturaleza de un acuerdo entre partes, de un convenio que deberá respetarse fundamentalmente en materia salarial, dice la OIT. Pero hasta ahí también la OIT se equivoca, porque en materia salarial dependerá de la realidad económica del país. Hay empresas que tuvieron que cerrar las persianas y se fueron, y ya no pueden responder a nada, porque la realidad económica es la que impera. ¿Qué economía tenés? ¿Tenés una economía robusta? ¿Tenés una economía sustentable? ¿Una economía fuerte?
Bueno, esa economía fuerte, ¿cómo la podés producir? Y con un Estado que tenga un nivel legislativo de alta calidad en materia económica, con leyes que fomenten la inversión, que estimulen la inversión, pero que también protejan la libertad laboral, las relaciones laborales y las garantías jurídicas. Tenés que tener leyes de alta calidad que contemplen todos los factores integrados de una compleja realidad que es la actividad económica de una sociedad. Y ahí tenés que apelar a qué? A los conocimientos de la economía, tenés que apelar a qué? A los datos del mercado, tenés que apelar a qué? Al monitoreo de la situación mundial, geopolítica, para saber cuáles son las mejores estrategias económicas que atraigan capital. ¿Por qué? ¿Para qué? Para fomentar sobre todo más trabajo, más productividad, más producto, más ganancia, más calidad de trabajo. Cuanto más trabajo hay más demanda de trabajo y hay más necesidad del incremento de mano de obra, pero hay más necesidad de mejorar la calidad de la mano de obra y ahí se empieza a dar un círculo virtuoso de innovaciones, de creatividad, de búsqueda de soluciones y ahí entonces el país emite una señal de confianza, de credibilidad, incrementa el rango inversor. ¿Viste cómo todo se tracciona? Da un efecto dominó. Pero acá estamos bajo Sísifo, que quiere burlar todas esas leyes que son matemáticamente inexorables, que es de efecto matemático. Una disposición determinada a nivel legal, financiero, tributario, económico, laboral, dispara un conjunto de efectos económicos inmediatos, como nos enseñaba el gran Bastiat, el gran economista francés liberal y filósofo liberal del siglo XIX de Francia, cuando decía, el gran economista es el que sabe cuando tira esa moneda al aire y sabe de qué cara va a terminar cayendo, todas las vueltas que va a dar y en qué cara va a caer esa moneda. Es decir, ya se anticipa a todos los movimientos en cadena que va a producir esa determinación económica, esa medida económica. Y acá estamos ante un ministro que es ideológico, que es soberbio, que pretende burlar todas las reglas económicas de la economía, que pretende burlar todas las reglas jurídicos, fiscales, financieras de nuestro modelo económico, que pretende burlar el secreto bancario. Es Sísifo, es el que pretende burlar las eternas leyes de la economía y de un Estado de Derecho. El artículo 4 del convenio 98 de la OIT establece la obligación de los estados de promover y fomentar la negociación colectiva voluntaria. Acá está el quid de la cuestión. El artículo 4 del convenio 98 de la OIT que Uruguay firmó establece la obligación de los estados de promover y fomentar la negociación colectiva voluntaria, no corporativa, no impuesta mediante una ley que le da efecto de ultraactividad, efecto general y a través de corporaciones. No, es voluntaria, te dice. Su objetivo central es impulsar acuerdos entre empleadores y trabajadores para regular las condiciones de empleo, como te digo. Es para ver, bueno, las condiciones de empleo, cómo están las oficinas, las computadoras en buen estado, hay humedad, no hay humedad, hay que pintar las paredes, cómo están los baños, el régimen horario de trabajo, nos conviene a todos empezar a tal hora y cerrar en tal hora, el régimen es de 8 horas, el régimen de horas extras, qué salario hay, no se puede mejorar, todo eso se va negociando hasta cierto límite, dentro de la libertad de las partes, según pueda la empresa dar lo que se pide y según los empleados puedan dar lo que la empresa les pide que den también. Es de libre disposición y es equivalente la fuerza negociadora. Entonces, acá hay un fomento institucional de garantías, de negociaciones, de adoptar las medidas adecuadas a las condiciones de cada situación y a las condiciones nacionales, es decir, está diciendo la OIT, de acuerdo a las condiciones nacionales de la economía de ese país, a las condiciones nacionales de la calidad de los trabajadores de ese país, a las condiciones nacionales de la idiosincrasia de ese país, a las calidades nacionales de la infraestructura jurídica, del marco jurídico que tiene ese país. El carácter es siempre voluntario, te dice la OIT. El carácter es voluntario. El proceso de negociación debe darse libremente, libremente, entre los sindicatos organizados de los trabajadores y los empleadores. El propósito, el propósito es el siguiente, que el fin de estos procedimientos es reglamentar las condiciones de empleo
a través de contratos colectivos que se aplican entre las partes. Eso es lo que está haciendo Milei en Argentina con la flexibilización laboral. Eso es lo que estamos reclamando desde este programa en donde estamos y desde Libertas hace años al sistema político uruguayo. Lo tendría que haber hecho el gobierno anterior y no lo hizo. No lo hizo, no lo corrigió. Artículo 4. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales. Este artículo 4 es el que se está violando. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, es decir, entre los empleadores y organizaciones de los empleadores, por una parte, es decir, ese gremio empresarial, y las organizaciones de trabajadores por otra, y las organizaciones de trabajadores por otra, es decir, la empresa y los sindicatos. El pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria. El pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo en esa situación de negociación voluntaria y libre entre las partes. Se le llama a eso la bilateralidad de la negociación con la libre voluntad de las partes, la bilateralidad de la negociación bajo la libre voluntad de las partes. Eso es lo que propone la flexibilización laboral de Javier Milei. Eso propuso la ley de flexibilización laboral, de desarrollo de garantías jurídicas y de la institucionalidad de la bilateralidad de las partes, la ley de flexibilización laboral de Nayib Bukele en El Salvador, la flexibilización laboral. Es decir, romper con esta estructura corporativa que nos gobierna desde una ideología. Nos está gobernando la ideología del Partido Comunista a través del PIT-CNT al amparo de esta ley del 2009 que viola la Constitución de la República, artículo 97, y viola el convenio 98 y convenio 87, que además es de carácter internacional. Y Uruguay entonces sigue perdiendo prestigio, sigue perdiendo credibilidad. Las empresas ya lo saben, está en la lista negra. En Uruguay no podés invertir, te vas a encontrar con sindicatos que te patotean, que hacen ocupaciones, que negocian en esas cúpulas con el gobierno, que imponen lo que negocian sin importar la situación de cada empresa, sin importar las condiciones de esa empresa, sin importar las posibilidades reales que tiene, sin importar las relaciones de la empresa con los trabajadores, sin que les importen las relaciones laborales de esos trabajadores, sin que les importe la sustentabilidad laboral de esos trabajadores. No les importan los trabajadores tampoco, no les interesa la suerte que van a correr esos trabajadores si esas empresas se ven tan presionadas por esos convenios colectivos, se ven tan digamos, deterioradas que deciden irse, como ha pasado. Por eso se fueron 7.000 y pico de empresas. Porque viene un presupuesto muy dañino, muy tributario, muy pesadamente impositivo y regulador, controlador, y por otro lado le da plenos poderes a los sindicatos del PIT-CNT, fortaleciendo las disposiciones de la ley del 2009. El convenio número 87 de la OIT sobre la libertad sindical, y te cierro con esto, porque si no se hace muy largo, fue adoptado en 1948, es uno de los tratados internacionales más importantes, si no me equivoco el del 98 creo que es del año 67 que Uruguay lo suscribe, y este es del 48. Y es uno de los tratados internacionales más importantes del derecho laboral. Su objetivo central es garantizar que los trabajadores y empleadores puedan asociarse libremente para defender sus intereses, que puedan asociarse libremente sin interferencia del Estado, sin interferencia del Estado. Los aspectos fundamentales del convenio se estructuran en los siguientes pilares básicos. El derecho constitucional, primero, libre elección, sin filtros estatales, sin filtros estatales. El único requisito formal admisible es la obligación de observar los estatutos de la propia organización, es decir, los requisitos formales
que se requieren para que un sindicato exista es que el sindicato reconozca los estatutos formales de la organización empresarial y que la organización empresarial reconozca los estatutos formales de la organización interna de ese sindicato. Eso es lo que plantea el gobierno de Javier Milei, cuando plantea que el trámite sea muy sencillo, muy rápido, que no tenga formalidades. ¿Por qué? Porque este convenio dice que los sindicatos no necesitan ninguna formalidad para autoconstituirse, que tienen la libertad de autoconstituirse. Nos reunimos 4 o 5 trabajadores y armamos un sindicato porque nos consideramos perjudicados en tal aspecto. Y vamos, elegimos al que sabe hablar mejor, por ejemplo, y negociamos con la empresa que nos está pasando factura en esto, que en esto está mal la cosa, que hay mucha humedad donde trabajamos, que el horario no es el más adecuado, etc. Entonces se disponen las partes libremente a negociar eso y lo que se negocie, lo que se acuerde, se lo firma en un convenio colectivo. Y esa firma de convenio colectivo es la que respetarán esas partes en ese ámbito, no a nivel nacional. ¿Se entiende? No es a nivel nacional. Eso te dice la OIT. Y si lo quieren hacer a nivel de bilateralidad nacional, también tienen que ajustarse a la libre voluntad de las partes y tienen que admitir la pluralidad sindical. Tienen que admitir la pluralidad de distintos sindicatos dentro de esas ramas de actividad con las distintas empresas que van a ir negociando libremente, sin interferencia del Estado. Convenio 87, sin la interferencia estatal. Esta ley, ese decreto maldito de Julio María Sanguinetti, y ahora luego refrendado en el 2009 por esa ley, violan todo esto, desconocen la libertad sindical y desconocen que la libertad de las relaciones laborales está constreñida a esas relaciones laborales y que nada tienen que ver con políticas de Estado, con políticas económicas, con políticas tributarias, con políticas laborales y menos en relación a funcionarios públicos, mucho menos. Por eso dice el convenio 87, sin la interferencia estatal, libre de la actividad estatal, es la actividad sindical, el derecho sindical, el derecho laboral, el derecho a las relaciones laborales. ¿Te das cuenta que Uruguay es como Sísifo? Se está comportando como Sísifo. Pretende burlar las inexorables leyes de la economía, de las relaciones laborales, de los convenios internacionales, del derecho laboral internacional, de la ciencia jurídica, de la ciencia del derecho, de la Constitución de la República y pretenden sacarla bien la jugada? No, vamos a estar, ya estamos condenados al eterno infierno de subir la roca para luego tirarla, volver a buscarla, subirla, volver a tirarla para volver a buscarla y así eternamente, porque estamos eternamente confundiendo la libertad con una soberbia ideológica que siguen los uruguayos votando por mayorías cada 5 años. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?